Bienvenidos y bienvenidas al podcast del día de hoy. Mi nombre es Armando Félix Quinchoaco y hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más emblemáticas y reconocidas de la literatura peruana, titulada Los ríos profundos, escrita por José María Arguedas. Esta obra, en primer lugar, vamos a hablar sobre quién es José María Arguedas. Bueno, José María Arguedas nació en el año de 1911 en la región andina del Perú. Es conocido no solo por su narrativa, sino también por su profundo compromiso con la cultura indígena y su defensa en los pueblos indígenas. A lo largo de su vida, Arguedas vivió entre dos mundos, entre el indígena y el occidental. Esta diferencia se refleja en cada una de las obras que él ha escrito, ¿no? Donde busca unir esas culturas en una sola voz. Su estilo se caracteriza por utilizar el lenguaje quechua, ¿no? en las prosas poéticas que escribe, lo que añade un nivel de autenticidad y profundidad emocional en sus relatos. Después de hablar un poco sobre José María Arguedas, vamos a hablar sobre su obra, ¿no? Los ríos profundos. Bueno, esta obra fue publicada en el año de 1968 y se centra en la vida del joven Ernesto, ¿no? Quien regresa de su pueblo a los Andes después de pasar tiempo en Lima. La historia está ambientada en un contexto de cambios sociales y culturales, ¿no? Donde Ernesto enfrenta las tensiones entre los indígenas y los hacendados, las personas diferentes, ¿no? A través de su viaje, Ernesto no solo busca su identidad, sino que también se convierte en un observador crítico de las injusticias que enfrentan su comunidad, las diferentes personas que conoce. Bueno, después de haber hablado un poco sobre la obra de Los ríos profundos, ahora vamos a relatar, ¿no? Esta historia en un breve resumen que les voy a hacer a continuación. Primeramente, en el capítulo 1, todo comienza con Ernesto, ¿no? Y su papá Gabriel, que es abogado, ¿no? Y ellos están en constante viaje y ellos son llamados a la ciudad del Cusco y llegan a conocer al tío abuelo de Ernesto, que es un hombre muy poderoso y que tiene muchas haciendas. Llegan y Ernesto está maravillado, ¿no? Con la ciudad del Cusco, porque ha escuchado mucho sobre esta ciudad y además su papá es originario del Cusco, está emocionado porque aquí ve la catedral, el Cochacancha y quiere escuchar el replicado de la mariangola. La mariangola es el nombre que se le ha dado a una campana de la catedral del Cusco que se supone que se escucha hasta Sicuane. Entonces Ernesto queda maravillado con toda esta situación de visitar el Cusco. Y al llegar a la casa del viejo, lo recibe un indio y le da la bienvenida. Y en ese momento es donde Ernesto empieza a dar cuenta sobre los contrastes de la casa del viejo, ¿no? Porque se supone que el viejo era una persona pudiente, una persona adinerada, con hartas haciendas, pero sin embargo su casa estaba toda abandonada, media deshabitada, y al recibirlos, esta casa colonial tiene como diversos pasos, ¿no? Unos para los indios y otros para el patio principal, que sería para los familiares, ¿no? Y el papá pensaba que su padre de Ernesto, Gabriel, pensaba que los iban a recibir en ese patio, ¿no? Pero sin embargo, sino que los reciben en los patios de los indios y los dan de habitación una cocina donde hay una cama de pedestales y ellos se quedan ahí todo pensando, ¿no? Y entonces el padre se reunió en la noche con el viejo para hablar sobre por qué los han recibido de esa forma, ¿no? Es un insulto. Y entonces en ese momento el viejo les dijo que los envió a ese lugar, a ese patio, porque el patio principal estaba todo ocupado, ¿no? Toda la habitación estaban ocupadas y por eso los instaló en el patio de la cocina y en el patio de los indios.
Pero aún así el papá de Ernesto lo siente como una ofensa, ¿no? Y le empieza a comentar a su hijo Ernesto de que el viejo es una persona mala, una persona avara, porque en sus haciendas él tiene muchos árboles frutales, pues, y por así decirlo, los árboles frutales y el producto de estos son muy pocos para vendernos, pero muy valiosos para que los indios lo consuman, y por eso no lo recoge y deja que se pudran para que los indios no puedan recogerlo, ¿no? De esa forma se describe, ¿no? Como al viejo una persona muy mala, ¿no? Para hacer eso. Luego, al amanecer, su papá le dijo a Ernesto que al amanecer iban a acompañar al viejo a hacer misa para luego retirarse. Luego van a escuchar la misa a la Catedral del Cusco para luego seguir con su camino. Entonces, en ese momento, su papá le dijo que iban a ir a Bancay y que posiblemente ese sería el último peregrinaje que iban a realizar, ¿no? Donde se iban a establecer ahí ahora. Entonces llegan a la ciudad de Bancay y al llegar notaron de que toda la gente estaba arrodillada, ¿no? En la iglesia, ya que su padre preguntó por qué estaban arrodillados, porque una de las personas les dijo que porque estaba recibiendo al padre Linares, el director del internado. Entonces, en ese momento, Gabriel, su papá, se encontró con un amigo, ¿no? De la universidad, quien los invitó a su casa y que les invitó para que puedan descansar, apoyarse y hablar un poco, ¿no? Y al llegar, Gabriel, su papá, se da cuenta de que su amigo ya está bastante enfermo, ¿no? Ya está con la edad, ya está mayor, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Que incómodo que estén ahí, incómodo a la familia de este notario. En ese momento su papá, al retirarse, él decidió alquilar un local donde iba ahí establecer, ¿no? sus servicios como abogado. Entonces su padre decide matricular a su hijo a un colegio conformado por padres en la ciudad de Bancay, y lo inscribe y ahí lo tiene como interno, ¿no? Ernesto, al entrar a este colegio, empieza a conocer a los muchachos, a los compañeros, ya que es un colegio para hombres. Y lo que sucede un día es que el padre de Ernesto lo manda a llamar a su hijo, ¿no? Y Ernesto en ese momento empieza a sospechar, ¿no? De que su papá se iba a ir, ya que se da cuenta que en Abancay no hay muchas personas, ¿no? Que necesiten de un abogado. Y su papá, al llamar a Ernesto se da cuenta de que su papá está con un hombre de Chalhuanca, ¿no? Que es un pueblo que está cerca de Abancay, está lejos. Y están hablando, y este hombre le pide a su papá, le pide prestar su servicio, ¿no? En la ciudad de Chalhuanca. Y este hombre es el quien le pide, ¿no? Sus servicios a Gabriel como abogado en la ciudad de Chalhuanca. Y en este momento ya Ernesto ya sospechaba de que su papá se iba a ir de la ciudad. Así que normal, le dijo, ¿no? Él lo aceptó. Él se iba a quedar en el internado y su papá le iba a enviar dinero y él iba a estar ahí normal estudiando en el colegio, en el internado. Entonces Ernesto se queda en este colegio internado y nos empieza a contar un poco, ¿no? Sobre los internos, sobre las diferentes personas quienes están en el colegio, quienes se diferencian por ser hijos de hacendados, hijos de indios, una variedad diferente, ¿no? Y como por ejemplo está Añuco, que es el alias de uno de los internos, que es hijo de un hacendado y que es una persona bravucona, ¿no? Con los estudiantes. Otro quien más está en el internado es el Yeras, quien es bravucón, muy bravucón, es muy malo, que son conocidos como esos dos, los bravucones del colegio, ¿no? Y también está Palacitos, quien es hijo de un indio, ¿no?
Luego, otro de los estudiantes que está en el internado es el Peluca. El Peluca es una persona oscura, ¿no? Digámoslo así. Luego está Antero, quien se le conoce como el Marscasca, por la gran cantidad de lunares que tiene en la cara, ¿no? Es el apodo que se le dio. Quien es un alumno mayor que Ernesto, que está en el colegio, y otros muchos alumnos más, ¿no? Entonces Ernesto tiene esto de que extraña mucho a su papá, ¿no? Ya que ellos siempre han estado ellos juntos viajando a diversos sitios, y ahora de que él está en el colegio y su papá está en otra ciudad, se siente errado, ¿no? Se siente triste que su padre no está. Y lo que hace Ernesto es empezar a ir a las chicherías, ¿no? Que son los lugares donde las chicherías son a lo que se conoce, o sea, a locales populares donde van los indios a tomar chicha, a bailar, a escuchar guainos. Él siempre está yendo a las chicherías como para escuchar música, para hablar con los indios. Él quiere reconectar con esto, ¿no? Y él siempre está en constante pensamiento de que, papá, quiero viajar contigo, quiero estar contigo, quiero ir. Y él es muy creyente de que el río puede llevar mensajes, que es muy importante, ¿no? Y muchas cosas místicas. Entonces, Ernesto se da cuenta de que Palacitos es maltratado por Yedas, pero luego deja de maltratarlo. También en este internado, este colegio, hay una OPA, que en realidad no es una OPA, que en realidad se llama la Loca Marcelina, quien es una mujer blanca, demente, y que aparentemente pasa algunas noches en la cama del padre, en el padre director, y el padre director es la persona que la trajo al colegio, y esta mujer demente es la ayudante de la cocinera. Y también otra cosa de la OPA Marcelina es que dice que sufre abuso de los alumnos mayores, ¿no? Y luego está y luego el Peluca al principio está como obsesionado, enamorado de la OPA Marcelina, que es como se le dice a la demente. Y luego en el libro nos habla un poco sobre los lugares que ha conocido Ernesto, ¿no? Con su papá, donde nos hace un recuento sobre los pueblitos, los ríos, los pájaros, la gente por los lugares que han recorrido, ¿no? Y eso lo llena de emoción, ¿no? Visualizando las quebradas, los cerros. De hecho, creo que por eso se llaman los ríos profundos, en alusión a la profundidad de los ríos de la sierra. Entonces, en un día como cualquiera en el internado, Antero, conocido como el Marcasca, trae un zumbayo Entonces Antero trae un trompo, el conocido como zumbayo, y todos quedan maravillados, ¿no? Con el trompo que trajo Antero. Y en ese momento, Ernesto le dice a Antero, véndemelo, le dice. Luego los demás niños empiezan a decirle que no le venda a ese forastero, no le vendas ese, le dicen. Entonces Antero le decide regalar, pues, ¿no? El zumbayo. Al regalarle el zumbayo, a todos empezaron a ver cómo hacían girar sus zumbayos, ¿no? Y la gente le decía a Ernesto de que tú no vas a saber girarlo, esa cosa no es para indios. Así lo decían, ¿no? Lo trataban como si no supieran, ¿no? Y él empieza a bailarlo como todo un profesional y tiene muchas habilidades con el trompo, y entonces todos quedan fascinados, ¿no? Con el forastero. Y en ese momento es donde Ernesto se hace amigo con Antero y le dice que... Y Antero le dice a Ernesto que
siempre lo ha visto, ¿no? Leyendo y dicen que es una gran persona para hablar, para hacer poemas. Y entonces le dice a Antero, le dice a Ernesto, si le pudiera hacer una carta para su reina de Abancay, conocida a Silvinia, que así es como se llama la chica en la que Antero está enamorado, ¿no? Y le pide que escriba una carta. Y Ernesto le pide, ok, yo voy a escribir la carta, pero le pide una descripción, ¿no? De cómo es esa chica, para que pueda a escribir, ¿no? Describirlas en la carta, para saber qué va a escribir, cómo va a escribir. Entonces Antero le hace una descripción sobre Silvina. Y luego Ernesto, bueno, le dice sí, va ok, que va a realizar la carta. Y Antero le dice que a cambio le iba a dar un zumbayo especial. Y luego, todo bien, Ernesto escribe la carta, una carta preciosa, una carta hermosa, describiendo todo de Silvina, que es una diosa, que es la reina de Abancay. Entonces, le puede entregarle la carta. Todo iba yendo relativamente bien. Y Antero le da un zumbayo especial, como le dijo, un zumbayo brujo, como le dice, porque es un winco, que es a lo que se le conoce como a algo chueco. Entonces, al darle ese zumbayo especial, Ernesto dice gracias, todo. Y Antero le dice, esto es para que lo hagas bailar tú en solitario, porque es un zumbayo especial. Entonces Ernesto dice, queda maravillado. Y Ernesto, como tiene esta filosofía andina, le dice a Antero que le pregunta si este zumbayo puede llevar algún mensaje a su padre. Entonces Antero dice, sí, claro, el canto de zumbayo, cuando tira un tombo, hay un sonido, ¿no? Que al girar, y le dice sí, ¿no? Este zumbayo, como es brujo, puede llevar el mensaje a tu padre. Y además le explica que este zumbayo, y le dice que cuando lo realizó estaba pensando en Silvinia. Así que dice que tiene el poder de realizar un canto especial. Y Ernesto, al escuchar todo eso, decidió enviarle un mensaje a su padre un mensaje a su padre con este zumbayo, de que quiere con él, lo extraña, pero él está bien en el colegio, ha hecho amigos y que se siente tranquilo, ¿no? Pero igual desearía estar con él una vez más, un reencuentro memoroso, porque lo extraña demasiado. Y luego sigue pasando el tiempo, evidentemente, y de repente hubo una revuelta en toda la plaza de parte de las chicheras, ¿no? Que estaban reclamando sobre la sal, de que sea distribuida hacia todos y que sea justo para todos, ¿no? Y ellas, enojadas con esto, se amotinan en la hacienda y quitar toda la sal que había ahí y poder distribuirla, ¿no? Contra todos los indios, ¿no? Todos los campesinos de Abancay. Ernesto, como él le gustaba toda esta onda de chicheras haciendo revuelta, se escapó, ¿no? Con Antero, para poder ver, ¿no? Cómo estaba la revuelta. Al llegar a la revuelta se da cuenta de que quien está realizando todo este movimiento es Doña Felipa, ¿no? Una mujer gorda, como dice en el libro, quien está haciendo esto para repartir toda la sal, ¿no? Con los indios de los distritos lejanos de Abancay. Al terminar toda esta revuelta con la sal, los campesinos, al repartir la sal a los campesinos, a los indios, al regresar Ernesto al internado, el padre Linares castiga, ¿no? A Ernesto por haber salido sin permiso y haber participado en toda esa revuelta. Y al ser castigado Ernesto, después queda castigado y no puede salir del internado. Para poder salir a un lugar ya no le permite la salida. Y en ese momento él quería saber qué pasó, ¿no? Con Doña Felipa, y preguntan y le dicen que la habían matado, algunas personas le decían. Luego se entera de que no,
Y, y esta vez, y en ese momento es donde llega el ejército, ¿no? Para poder atrapar a doña Felipa, a esta chichera. Y luego llega el ejército para poder atrapar a doña Felipa, pero doña Felipa logra escapar y en el puente ella deja un antifaz de un buzo y un manto de doña Felipa y todos dicen que es una maldición de que no puede cruzar porque doña Felipa ya se escapó. Y, y al llegar el ejército al buscar a doña Felipa, Ernesto se ve envuelto en un pleito, pero al final todo se soluciona, ¿no? Sin necesidad de llegar a los golpes. Y lo que sucede, lo que pasa después es que llega el ejército y Ernesto decide ir a una chichería en el ejército. A unos de los que estaban tocando era Prudencio, ¿no? Que es un amigo del pueblo de Palacitos. Y Palacitos se emociona y dice, sí, es Prudencio, va a hablar con él. Y Ernesto también quiere hablar con Prudencio porque, como sabemos, Ernesto tiene algo con los indios de que quiere estar con ellos, quiere hablar, quiere saber más con él. Y Pelecito dice, sí, puedes hablar con él, pero él primero iba a hablar con él, con Prudencio, ya que quería ponerse al tanto, hablar con él sobre por cómo ha estado, porque, porque tenía cosas de las que tenía que hablar, ¿no? A solas. Y luego vamos a una chichería y ahí te cansamos. Y Ernesto, ok. Y en ese momento Ernesto ahí sales preguntándose qué querrá decirle Palacitos, ¿no? A solas, a Prudencio. Bueno, pero si yo te pregunto, ¿no? También dice, bueno, si yo también viese a una persona de mi mismo pueblo, también me gustaría hablar con él a solas, preguntarle por las cosas, contarle sobre mí. Y Ernesto en ese momento empieza a envidiar un poco, ¿no? Eso sobre Palacitos. Y también ahí, en estas reuniones, el ejército, las chicas en esto también con el ejército, en la chichería, estaban, están las chicas dando vueltas, Silvina y Alcira. Alcira era una chica que como que se han enamorado un poco de Ernesto y ya están caminando, ahí están caminando y Silvina con su amiga y dos jóvenes de repente ahí se le acercan, jóvenes que jamás habían visto. Y esos dos jóvenes se presentan ante Silvina como el hijo del comandante. Y uno la coge del brazo y le dice, vamos, ahí, pasemos, caminemos juntos por la plaza. Y Antero en ese momento se da cuenta, ¿no? De que ese chico, hijo del comandante, pues está paseando, está agarrando de la mano a su princesa, ¿no? A su reina de Abancay. Y le dice, no, tú no vas a pasear con ella es mi enamorada. Y se pelean, ¿no? Entre ellos. Y como que se asusta el hijo del comandante y esa persona, hijo del comandante, tiene un amigo y empiezan a hablar y se van, ¿no? Luego Ernesto, al ver eso, luego se va a la chichería donde había quedado de que iba a encontrarse con Palacitos y ahí están tocando guay, ¿no? Y él está ahí emocionado y se da cuenta de que él no está, en ese momento es donde se da cuenta de que él no está encajando, ¿no? En esa chichería porque no está bien vestido adecuadamente, ¿no? Porque justamente su papá le había enviado dinero y una propina y el padre le dijo, ¿sabes qué? Como te envió dinero, te vas a comprar un traje, ¿no? Un traje más elegante, ¿no? Sofisticado. Y en ese momento, cuando estaba ahí en la chichería Ernesto, se siente muy elegante, ¿no? Un atuendo que no cuadra, ¿no? Con el ambiente en esas chicherías. Y se siente incómodo, ¿no? Sí, pero al final interactuó y formó una conversación, ¿no? Con alguien en el cual estaban conversando, hablando, donde estaban tocando guay, ¿no? Y una de las chicheras, esta es la chichería, justamente es la chichería de Doña Felipa, em,
y también hay guardias, ¿no? Esta chichera empieza a cantar un guayno en alusión a Doña Felipa, su diciendo de que es la mejor mujer, de que no le iban a alcanzar, no la van a atrapar. Y los guardias que estaban por ahí la atraparon, la agarraron a ella y el arpista, agarraron a ella y el arpista y se lo llevaron. Y en ese momento Ernesto ya se retiró y se fue al colegio decepcionado porque no había venido Palacitos con su amigo para poder platicar, para poder hablar. Y al regresar al colegio, ahí se encuentra de nuevo con Antero, ¿no? Y Antero ahí le presenta a Gerardo. A Gerardo, quien era el hijo del comandante que se habían peleado, ¿no? Por Silvinia. Y que ahora se habían hecho amigos, ¿no? Los dos eran amigos. Y ahora ya. Y Ernesto ahí. Entonces Ernesto va a visitar la comisaría para saber qué fue, ¿no? Con las personas a la chichera y al arpista a los que les capturaron. Y luego las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Paulativamente, ya que el Marcasca, ¿no? Antero, como se le conocía Marcasca, Antero empieza a cambiar, ¿no? Empieza a crecer. Ya no es la persona como antes, ¿no? Ya no es un niño, sino ya es una persona, un hombre. Y le cuenta a Ernesto de que ya no está tan interesado en Silvinia porque por igualmente y no dijo que nadie se le acerque. Y Ernesto empieza a verlo con otros ojos, no viendo de forma diferente, ¿no? Porque el Antero que conozco está enamorado de su reina de Abancay, ¿no? Y, y que sabe bailar los zumbayos, y tú no eres ese Antero, porque Antero se está juntando con Gerardo, y, y ahí es donde está cambiando, ¿no? Y dice, sí, he cambiado. Antero le dice, sí, y Antero le dice, bueno, sí, he cambiado, ya me he acostado con varias mujeres. Entonces Ernesto le dice de que tú y Gerardo son asquerosos, ¿no? Son malos, enfermos. Y en ese momento se empiezan a pelear y se empiezan a dar con los puños. Y Ernesto, ¿sabes qué? Ya no quiero tener este zumbayo brujo que me diste. Ya no lo quiero tener. Ya no quiero tener esto que me has dado. ¿Por qué no? Porque ya no hay cariño, ya no hay el amor que me lo diste. Ya es diferente. Pero al devolverlo Ernesto Antero no le quiso, no lo recibió. Entonces Ernesto decidió enterrarlo diciendo de que ya no es el mismo, Antero ha cambiado, ya no es igual. En eso empieza a llegar rumores de que el tifus estaba en el pueblo, estaba llegando a los pueblos distritales por ahí de Bancay. Y el tifus, bueno, es una enfermedad, una peste, que mataba a la gente, ¿no? A la gente india, por ahí. Y empezaban a llegar rumores, ¿no? De que estaba expandiéndose y que iba a llegar a Bancay. Y, y que las personas de las haciendas, los indios, estaban muriendo de tifus, la mayoría. Y, y los padres del internado dicen, no, que esas son puras patrañas, que son cosas para asustar a la gente. No le daba mucha importancia, o sea, ¿no? Esos son cuentos nomás. Y entonces la gente empieza a sospechar, ¿no? Pueblerinos, y deciden cerrar el puente para que ya no se venga gente y propague la enfermedad, ¿no? Y entonces Ernesto se va hacia la cocina, y ahí es donde ve a la demente Marcelina, delirante, agonizante, y ahí se da cuenta que puede estar enferma, que puede tener tifus. Y en ese momento es donde la Marcelina muere, y, y Ernesto le va a decir a los padres diciendo de que ha fallecido, está agonizando,
de que tiene tifus, ¿sabes? Y el tifus es sumamente contagioso, ¿no? En, y entonces entierran a esta mujer y, y algunos dicen de que el tifus se contagia por los piojos y dicen que te salen piojos y ahí se transmite la enfermedad, ¿no? Y entonces todo el internado queda en cuarentena, ¿no? Para cubrirnos de la enfermedad, donde se clausuran las clases y se, se protegen a todos los estudiantes, ¿no? Y como todos estaban preocupados por el tifus, entonces en ese momento la mayoría de los estudiantes del internado empiezan a retirarse, todos empiezan a ir de la ciudad de Abancay, ¿no? Y Ernesto empieza a quedarse solo y su amigo Palacitos antes de irse, le deja una carta diciéndole adiós, despidiéndose y le dejo una nota y en esa carta también le dejaba dinero y ahí donde le decía para que regreses a tu pueblo o para que puedas tener un entierro decente. Y Ernesto quedó conmovido por el gesto porque le recuerda lo que piensan los indios, ¿no? De que ellos son de volver a sus pueblos a morir, ¿no? O tener dinero para tener un entierro digno para que no te vayas al infierno. Mientras tanto, las demás personas estaban huyendo de Abancay por la enfermedad del tifus y el padre le dice a Ernesto de que su papá le dijo que se iba a retirar, ¿no? De que iba a abandonar el internado hacia hacia la hacienda de su tío, ¿no? El viejo. Para... Y el padre le dijo que a las 4 de la tarde se iba a ir a la casa de su tío, a la hacienda de su tío, que era un día caminando desde acá. Y la obra termina con Ernesto saliendo de Abancay rumbo a la hacienda de la casa del viejo y mirando por última vez la Abancay a través de un cerro. Y así es como termina la obra Los Ríos Profundos. Después de haber resumido esta hermosa obra literaria, nos despedimos, ¿no? Dando por culminado el podcast de día de hoy.